25 años, que presenta diarrea recurrente con periodos de estreñimiento. Es más frecuente en mujeres menores de 50 años. Y es la causa de diarrea funcional más frecuente, ¿no? El colon irritable. Recuerden, es un problema funcional más frecuente en mujeres de 50 años, ¿no? Y cursa con diarrea y estreñimiento, ¿no? Y recuerden, el dolor mejora con la defecación. Eso es intestino irritable. 23 años, natural de Cajamarca, trabajando de profesor en Piura, presenta cuadro inicio súbito con diarrea acuosa severa, sin fiebre, pero deshidratación grave y muere a las 24 horas con deshidratación. O sea, ¿qué ha producido? Pérdida gastrointestinal y un shock hipovolémico, ¿no es cierto? ¿Cuál de estos da shock hipovolémico, una diarrea secretora muy deshidratante, que ha sido causa de muertes, obviamente, pandemias? Vibrio cólera, ¿no? Vibrio cólera. Por eso en cólera lo más importante es la hidratación. Por eso nació por el cólera los sueros de rehidratación oral, que eran hiperosmolares, ¿no? Porque tenían 90 miliosmol de sodio. Los nuevos sueritos tienen 75, pero para cólera nació los de 90 miliosmol. Y lo otro es erradicar a la bacteria. ¿Qué antibiótico damos para cólera? Doxiciclina, ¿no? Doxiciclina, o sea, tetraciclinas, ¿no? Entonces hay que erradicar. Pero lo más importante es la hidratación. Cristaloides, lo más importante. En cólera, ¿qué antibiótico? Ahí está, tetraciclina, ¿no? Para cólera. Mujer de 28 años acude al consultorio por presentar dolor tipo cólico, deposiciones líquidas sin moco y sin sangre. Entonces es una diarrea no inflamatoria, niega fiebre, al examen sequedad de mucosa oral y meteorismo. ¿Cuál es la conducta terapéutica más apropiada? Está bien el sensorio, simplemente está con deposiciones líquidas, hay que hidratarla por vía oral, ¿no? Si nos mencionan que está en estupor, está letárgica, somnolienta, o sea, si está con trastorno de sensorio, no va a poderse hidratarse por vía oral. Entonces ahí recién la hidratación endovenosa, cuando tiene alteración del sensorio, ¿verdad? La hidratación endovenosa, si no, hidratación oral simplemente. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la medida eficaz en diarrea en niños? Hidratación. Siempre en diarrea aguda, lo más importante es la hidratación, en diarrea aguda. Niño que acostumbra a jugar con una paloma y presenta diarrea con moco, nuevamente. Si es aves, la diarrea es por Campylobacter. Y para Campylobacter, ¿qué antibiótico damos? Macrólidos, ¿no? Macrólidos. Nuevamente, 10 meses, diarrea disentérica, evoluciona a fiebre. Madre cría aves, Campylobacter, ¿no? Eritromicina, ¿no? Siempre busca el dato orientador, ¿no? Aves, diarrea, y a Campylobacter. Tratamiento, macrólidos. 35 años, acude a emergencia, refiere hace un día, 5 defecación, sin moco, sin sangre, ¿no? Vómitos. Hemodinámicamente, bueno, no hay taquicardia, está en 80. ¿Qué recomienda? Simplemente hidratación por vía oral. Simplemente hidratar, aumentar la ingesta de líquidos, ¿no? Es lo primero. En la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal. Constituye uno de los síntomas de mayor frecuencia que presentan hasta un 90% de los casos. ¿Qué genera la enfermedad inflamatoria intestinal? Típicamente Crohn genera una diarrea crónica inflamatoria. Ese es el dato típico de Crohn, diarrea crónica inflamatoria, ¿no? También genera dolor, pero este es más frecuente, ¿no? La diarrea crónica inflamatoria. En cambio, si me preguntan en colitis ulcerativa lo característico es la rectorragia. En colitis ulcerativa lo característico es la rectorragia. ¿Qué zona es la que afecta más frecuentemente Crohn? Es igual que tuberculosis. La zona que más afecta es ilion terminal, ¿verdad? Ilion terminal. O sea, la última porción, ¿no? Del intestino delgado. Varón de 50 años, quien acude por presentar diarrea y dolor abdominal, dice. Al examen se palpa masa en fosa ilíaca derecha, que se corrobora con una tomografía, una biopsia
que genera granulomas. Hay que pensar en TB, en nuestro medio, lo más frecuente. Pero TB genera granulomas con calcio. Acá nos dicen sin calcio. ¿Quién es la imitadora de TB? ¿No es cierto? Sin calcio, enfermedad de Crohn. En enfermedad de Crohn, recuérdense, es típica las complicaciones con fístulas perianales. Eso también es característico. Fístulas perianales. Afecta más frecuentemente el íleon, la tercera porción. ¿Ah? Y tiene granulomas sin calcio, ¿no? ¿Cuál es la zona que más afecta a TB igual que Crohn? TB es igual que Crohn. ¿Ah? Ileocecal, tercera porción, ileocecal. El término tuberculosis abdominal incluye todo lo señalado a continuación, excepto, ¿no? Claro, puede afectar los ganglios mesentéricos, puede afectar el tubo digestivo, puede afectar el peritoneo, puede afectar las vísceras. Recuerden que TB hasta puede afectar el cabello, la piel, etcétera, ¿no? Pero nos hablan sobre la TB abdominal como tal, ¿no? Entonces, ¿quién no incluye? TB y VIH, pues, ¿no? Como tal. TB y VIH no incluye dentro de la TB digestiva o TB abdominal. Paciente con pérdida de peso y dolor abdominal. Síntomas inespecíficos. Pérdida de peso, dolor abdominal. En el examen se encuentra percusión anormal en la que alternan áreas de matidez y timpanismo, ¿no? Esto en semiología se conoce con el nombre de abdomen en tablero de ajedrez. Abdomen en tablero de ajedrez. Hay zonas mates, zonas timpánicas. Y eso es típico de tuberculosis peritoneal. Tuberculosis peritoneal. Porque afecta en parches, ¿ya? El peritoneo. Entonces, como afecta en parches, hay unas zonas que son normales, timpánicas, y con las zonas afectadas se escucha mate. ¿Ya? TB peritoneo. ¿Cuál es la segunda complicación más importante de la úlcera péptica que requiere tratamiento quirúrgico de urgencia? ¿Ya? La segunda complicación más importante de la úlcera péptica que requiere tratamiento quirúrgico es la perforación. La primera es hemorragia. ¿Cuándo se opera una hemorragia? Cuando es masiva, cuando es refractaria. Una hemorragia masiva refractaria, entonces hay que operarla. Y la segunda complicación que va a requerir cirugía es la perforación, ¿no? Acuérdense el parche de Piplon, que se conoce con el nombre de parche de Graham, ¿no? Parche de Piplon, parche de Graham. ¿Cuál de las siguientes bacterias, no es cierto?, tiene la llamada uriasa e indica virulencia, ¿no? Ese es Helicobacter pylori. Esta enzima, llamada uriasa, permite a la bacteria justamente defenderse del pH ácido del estómago, ¿no? El Helicobacter pylori tiene la llamada enzima uriasa. Por eso el diagnóstico se hace con endoscopía más biopsia. En la endoscopía más biopsia hacemos histología con tinción Yensa. Hacemos el test de uriasa, porque eso es específico, o el cultivo, ¿no? Estas son las pruebas más específicas: histología, uriasa, cultivo, ¿no? En cambio, si te preguntaran qué prueba sirve para monitorizar el tratamiento, para ver si hemos erradicado a la bacteria con el tratamiento, ¿qué prueba le hago? Test de aliento. Test de aliento es la prueba para ver si la hemos eliminado a la bacteria, ¿no? Al dar el antibiótico, el llamado triple terapia, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Muy bien. Causa principal de muerte en pacientes que padecen úlcera péptica. La principal complicación más frecuente, sobre todo en adultos mayores, y es principal causa de mortalidad, hemorragia. Recuerden que la úlcera es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, ¿no? Y eso causa muerte, sobre todo en adultos mayores. ¿Cuál de estos fármacos es menos gastrolesivo? El paracetamol.
es el menos gastrolesivo. De los AINES, paracetamol es el menos gastrolesivo. ¿Cuál es el gran problema pero del paracetamol? Hepatotóxico. No es gastrolesivo, pero es hepatotóxico. Genera necrosis hepática centrolobulillar, así se llama su necrosis. Necrosis hepática centrolobulillar, ¿no? Y su antídoto se llama N-acetilcisteína. N-acetilcisteína, ¿no? Es el antídoto de la intoxicación por paracetamol, ¿no? N-acetilcisteína. La úlcera péptica es una enfermedad multifactorial de curso crónico periódico, ¿no es cierto? De los siguientes factores, diga cuál es el más importante. El 90% de las úlceras duodenales y el 75% de las úlceras gástricas están producidas por el Helicobacter pylori. Definitivamente, la causa más frecuente, tanto desde el punto de vista etiológico como recidiva, es el Helicobacter pylori. Es la causa más frecuente de úlcera péptica, ¿ya? De úlcera péptica. Luego ya hay otras causas menos frecuentes. Por ejemplo, si les mencionaran tumor que produce bastante úlceras, el gastrinoma, ¿no? El llamado tumor o síndrome de Zollinger-Ellison. Este es un tumor que más frecuentemente se produce en el páncreas y produce bastante gastrina, y ustedes recordarán que la gastrina potencia la secreción de ácido, produciendo úlceras. Por eso el paciente viene por hemorragia digestiva y diarrea secretora. Ese es el dato, porque hemos dicho que los tumores dan diarrea secretora. Entonces, cuando hay paciente con hemorragia digestiva alta y diarrea secretora, deben descartar gastrinoma. Entonces le solicitan gastrina, una tomografía, para ver el tumor que más frecuentemente se localiza en páncreas, ¿no? Muy bien. Otra causa de úlceras son los AINES. Los AINES producen sobre todo úlceras en el estómago. Y los más gastrolesivos son piroxicam y ketorolaco. Piroxicam y ketorolaco son los más gastrolesivos, ¿no? Entonces, sobre todo a nivel gástrico, ¿no? Sobre todo a nivel gástrico. Ya está. Y ojo con este dato, el 5% de las úlceras gástricas son cáncer, adenocarcinoma gástrico. El 5% de úlceras gástricas son cáncer. Por eso, toda úlcera gástrica, chicos, recuerden, se biopsia. Toda úlcera gástrica se confirma con endoscopía más biopsia, ¿no? Porque el 5% es cáncer, sobre todo cuando no cura, cuando no cicatriza. Eso es lo más probable que sea cáncer. ¿Cuál es el tipo más frecuente de úlcera péptica? El más frecuente es úlcera duodenal, es más frecuente que la úlcera gástrica. Y la localización más frecuente de la úlcera duodenal es en la primera porción, en el llamado bulbo duodenal. Primera porción. En cambio, en la úlcera gástrica, la localización más frecuente es incisura angularis de la curvatura menor. Esas son las localizaciones más frecuentes. De la úlcera duodenal en la primera porción, que es bulbo, y en el estómago en incisura angular. Entonces, ¿cuál es la úlcera más frecuente? En el duodeno. ¿Y en qué parte del duodeno? La primera porción, bulbo. 25 años con diagnóstico de abdomen agudo por úlcera perforada. ¿Cuál es el examen auxiliar de primera elección? Entonces, cuando una úlcera se perfora, el paciente va a tener dolor abdominal severo súbito, ¿no? Paciente con antecedente de úlcera y aparece con dolor súbito severo. Desaparece la matidez hepática, signo de Jover. Desaparición de la matidez hepática, porque como se perfora, el aire sale y se acumula en el peritoneo, en las cúpulas diafragmáticas. Entonces, bloquea la matidez hepática, ¿no? Entonces, el hígado se escucha timpánico. Es signo de Jover, desaparición de la matidez hepática. Y el examen auxiliar de elección es la radiografía tóraco-abdominal en bipedestación, justamente para ver qué cosa, el neumoperitoneo. Tratamiento quirúrgico, hay que operar, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la prueba auxiliar en casos de perforación? La radiografía tóraco-abdominal en bipedestación. ¿Ah? Está. Cuando existe ruptura de víscera hueca y desaparece la matidez hepática, ¿cómo se llama ese signo? Signo de Jover. ¿Cómo confirmo el neumoperitoneo? Con radiografía. Y en la radiografía, si les preguntaran cómo se llama ese signo radiológico que ustedes ven como media luna debajo de las cúpulas diafragmáticas, se llama signo de Popper. En la radiografía, signo de Popper. Es el neumoperitoneo. En la clínica se llama signo de Jover, desaparición. Eso es perforación, ¿no? La etiopatogenia de la enfermedad causada por Helicobacter pylori se caracteriza por transmisión fecal-oral, ¿no? Se dice de cada 2 personas, 1 está contaminado por Helicobacter. O sea, a nivel mundial, el 50% de las personas están infectadas por Helicobacter. Porque ¿dónde está el Helicobacter? En el agua, en los alimentos contaminados. Entonces, el 50% estamos infectados. De este 50% que estamos infectados, solamente entonces vamos a hacer patología un 5 a 10%. Vamos a hacer enfermedad un 5 a 10%. Y baja menos 0.5%. Por ejemplo, ¿qué enfermedad? Úlcera péptica, dispepsias, ¿no es cierto? Úlcera péptica, gastritis atróficas, típico del Helicobacter pylori. Y menos del 0.5% adenocarcinoma gástrico, ¿no? ¿Con qué enfermedad está relacionada el Helicobacter? Gastritis, úlcera, cáncer, ¿no? Adenocarcinoma. Linfoma. ¿Cómo se llama el linfoma del estómago? Tipo Malt. Con eso también está asociado. Entonces, acá sí hay que dar tratamiento. Acá se trata, cuando hay enfermedad. Acá no. El paciente puede tener infección, pero si no hay síntomas, no hay molestias, no se trata. Se trata cuando hay patología, cuando hay enfermedad. 40 años, presenta episodios de epigastralgia urente, acompañada de náusea, vómito. Le dan antiácidos, mejora, pero el estudio, miren, revela gastritis superficial del antro. ¿A quién le gusta la última porción del estómago, el antro pylori? Al Helicobacter pylori. ¿Ya? Por lo tanto, hay 2 tipos de gastritis. La gastritis que se produce en el cuerpo del estómago es de etiología autoinmune. Y esa es la llamada gastritis tipo A, que está relacionado con el déficit de vitamina B12. Y eso se llama anemia perniciosa, etiología autoinmune. La gastritis del antro está asociado a la bacteria, es decir, es la llamada gastritis tipo B, porque está asociado al Helicobacter pylori. Y al Helicobacter pylori entonces le gusta el antro, acuérdense, ¿eh? Le gusta el antro al Helicobacter pylori. Entonces la gastritis antral es típica de Helicobacter. La del cuerpo, atrófica, esa es la autoinmune, ¿no? Muy bien, 30 años, epigastralgia a repetición, vómitos, abdomen distendido, hipersensible y tenso, con ausencia de ruidos hidroaéreos, ¿no es cierto? Entonces, 30 años con antecedente epigastralgia, pero llega por dolor intenso y tiene un abdomen distendido, hipersensible y tenso, con ausencia de ruidos hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Con el antecedente de epigastralgia a repetición, puede tratarse por el dolor intenso de una úlcera perforada, ¿no? De una úlcera perforada, por el cuadro de abdomen agudo intenso. Hay que pedirle una radiografía. Helicobacter pylori se asocia a úlcera, ¿no? A úlcera, etcétera. ¿Cuál es el método más específico para hacer diagnóstico? Endoscopía más biopsia. Ese es lo más efectivo. Pidiendo histología, ureasa, cultivo, como habíamos mencionado. Eso es lo más específico. También la prueba de aliento es para confirmar si lo hemos erradicado. La prueba de ureasa nos indica diagnóstico para qué patología,
infección por Helicobacter pylori, ¿no? La prueba de urease, Helicobacter pylori. En este mismo paciente, en su endoscopía, se encuentra Helicobacter y gastritis atrófica, con una pobre secreción de ácido. Ahora, ¿a cuál de las siguientes patologías podría evolucionar el problema del paciente según los resultados de la anatomía patológica? Entonces, esa gastritis atrófica puede llevar al final al paciente a un cáncer de estómago, ¿no? Por eso, gastritis atrófica, úlcera péptica, adenocarcinoma. Con todo esto está relacionado la infección por Helicobacter pylori, ¿no? O sea, hay que monitorizar ese paciente, hay que tratarlo, porque está asociado a gastritis, a úlcera, a cáncer, ¿ya? A cáncer. Pues un abuelito, a partir de los 50 años, un paciente aparece con epigastralgia, o sea, hay que descartar cáncer, ¿no? Y el factor etiológico asociado es el Helicobacter pylori, ¿no? Paciente con epigastralgia, miren, que cede temporalmente al tratamiento con antiácidos, pero presenta recaída. Entonces le toma omeprazol, se mejora. Deja de tomar, de nuevo tiene, y está así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa más importante de etiología y recidiva? El Helicobacter pylori. Es el agente más importante, no solo etiológico, sino recidivante. Entonces, el paciente mejora al tomar omeprazol, pero deja de tomar y va a volver la recidiva. Por eso hay que erradicar. Y el tratamiento de elección es la triple terapia, OCA, por 14 días. Con eso erradicamos a la bacteria. Entonces no solo basta con dar omeprazol, sino hay que darle claritromicina y amoxicilina. Esto dentro de poco ya va a cambiar, porque cada vez la resistencia es mayor, ¿no? Bastante utilizamos amoxi, claritro, ¿no? Para infecciones respiratorias. Entonces cada vez la tasa de eficacia está bajando. Antes llegaba al 95, 99%, ahora llega al 70%. Se estaba cayendo la eficacia, ¿no? Pero para efectos de examen, esta es la terapia de elección: omeprazol, claritromicina, amoxi, por 14 días. ¿Y qué prueba nos sirve para ver si hemos erradicado? El test de aliento, ¿no? El test de aliento. 45 años, antecedente de úlcera, que se localiza, de úlcera gástrica, dolor urente en epigastrio, que se localiza en fosa ilíaca derecha, presunción perforación, ¿no? ¿Qué examen solicita para perforación? Ya hemos dicho, para ver el neumoperitoneo, radiografía, tóraco abdominal de pie, para ver el neumoperitoneo, ¿no? 34 años, dolor abdominal en epigastrio, luego que lo despierta y que se irradia el hombro derecho, y después se localiza en la fosa ilíaca derecha. El examen taquicárdico, rebote generalizado y abolición de la matidez hepática. Ya está, ese es el dato, signo de Jover. ¿Cuál es el diagnóstico? Úlcera perforada, ¿no? Signo de Jover, abolición de la matidez hepática. Muy bien. ¿Qué examen confirma la erradicación por Helicobacter luego de tratar? Test de aliento, es el que confirma la erradicación. La prueba de aliento. ¿Estamos? Si te preguntaran qué prueba es la que menos sensibilidad y especificidad tiene, los anticuerpos en sangre, es decir, la serología, es lo que menos sirve. ¿Por qué la serología es lo que menos sirve? Porque el 50% estamos infectados por Helicobacter. O sea, en la sangre va a haber anticuerpos. Por eso es la prueba que menos sirve. Solo se aplica para estudios epidemiológicos. Con relación al tratamiento erradicador, el tratamiento es OCA, pues, ¿no? Omeprazol y 2 antibióticos. Un inhibidor y 2 antibióticos. Ese es el primer esquema. El segundo esquema es BOM. ¿Qué es BOM? B de bismutol, O de omeprazol, M de metronidazol y T de tetraciclina, ¿no? T de tetraciclina. ¿Ya? Entonces, OCA, omeprazol, claritromicina, amoxi, es el primer esquema. Segundo, bismutol, omeprazol, metronidazol, tetraciclina.
Mejor 14 días. Algunos dicen 10 días, pero los estudios demuestran que 14 días baja la resistencia, ¿ya? Entonces, 10 a 14 días, pero mejor 14 días. En la úlcera péptica, la complicación que implica necesidad de cirugía de emergencia, ¿cuál es? La perforación péptica libre, ¿no? Si se ha perforado la úlcera, ¿no es cierto? Perforación libre, hay que operar. Lo que no se opera es la penetración. Eso no se opera, ese es manejo médico. La úlcera duodenal, recuerden, se penetra a cabeza de páncreas. Y la úlcera gástrica se penetra a hígado. Entonces, la úlcera duodenal cuando se penetra puede producir pancreatitis, puede manejo médico. La úlcera gástrica cuando se penetra genera hepatitis, ¿no? Inflamación del hígado. Y manejo es médico, no se opera. Lo que se opera es la perforación libre. Ante la presencia de neumoperitoneo, ¿cuál es la conducta a seguir? Se ha perforado, o sea, hay que operar. Laparotomía de urgencia, ¿no? Si se ha perforado, se opera. Hay que ponerle un parche de Pipla, el llamado parche de Graham. Causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. Recuerden sospechar hemorragia alta cuando el paciente viene por hematemesis y melena, ¿no? Paciente con hematemesis, paciente con melena, eso es hemorragia alta. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Busca úlcera, esa es la causa más frecuente, úlcera péptica. Y la que más mata, ¿cuál es la que más genera mortalidad? La del cirrótico, varices gastroesofágicas, el 20% muere, un cirrótico muere de la hemorragia por varices. ¿Estamos? Muy bien. Y por ahí el cáncer también, pues, ¿no? Es una etiología maligna, ¿no? El cáncer de estómago, ¿no? Entonces siempre busca úlcera cuando te pregunten causa más frecuente de hemorragia digestiva alta. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, úlcera péptica. Si te dan a escoger, la más frecuente es la duodenal, perdón. La más frecuente es la duodenal. Duodenal más frecuente que la gástrica, ¿no? Entonces, la duodenal es la que más sangra en comparación a la gástrica. Pero la úlcera en general es la causa más frecuente. Pero si te preguntaran como acá, la causa más frecuente de muerte secundaria, hemorragia digestiva alta, esa sí es la del cirrótico, ¿no? El paciente, recuerda, con cirrosis es la principal causa de hipertensión portal. Y la hipertensión portal genera varices. Y esas varices, cuando se rompen, generan mortalidad. ¿Hasta cuánto? Hasta 20% llega la mortalidad. Entonces es diferente, ¿no? La que genera más muerte es varices. La más frecuente es úlcera. Lesión de Dieulafoux. ¿Qué es la lesión de Dieulafoux? Es una malformación de la arteria gástrica izquierda más frecuentemente. Es una malformación vascular de la arteria gástrica izquierda. Por lo tanto, ¿dónde se ubica? En el estómago. En la parte alta o baja. Por las curvaturas menores, recuérdate, por la curvatura menor está pasando las arterias gástricas. Por la curvatura mayor del estómago pasan las gastroepiploicas. Y la gástrica izquierda pasa por la curvatura menor, pero porción alta. La derecha es por abajo, ¿no? Izquierdas arriba, derechas abajo. Entonces miren dónde se ubica la lesión de Dieulafoux. En la parte superior o en la parte alta de la curvatura menor, porque ahí está ubicada la arteria gástrica izquierda, por la parte alta de la curvatura menor. Ahí se ubica la lesión de Dieulafoux, que es una malformación vascular de la arteria gástrica. Causa más común de hemorragia, fácil, úlcera. ¿Pero qué úlcera? Duodenal, más frecuente que la gástrica. Esta es la del vomitador, ¿no? Ahí está, vómitos severos, Mallory Weiss. Pregunta, ¿dónde se ubica la lesión de Mallory Weiss? En la unión gastroesofágica. En la unión gastroesofágica se produce la laceración del síndrome de Mallory Weiss por los vómitos severos.
58 años, lumbalgia, y le prescriben un medicamento, y luego tiene epigastralgia con melena. Es hemorragia digestiva alta, ¿no? Melena. ¿Cuáles son los grandes fármacos que hacen gastrolesión y generan hemorragia? Los AINES. Y ahí está la indometacina, pues, ¿no? Los AINES, los corticoides, generan gastrolesión y generan hemorragia digestiva. En hemorragia digestiva tienes que acordarte la clasificación de Forres, que es endoscópica, ¿no? Entonces, si te dicen 1A, a chorro, 1B, en capa o en sábana, 2A, vaso visible, 2B, coágulo adherido, y 2C es hematina, es decir, úlcera negra, úlcera de base sucia, y 3 es fibrina, úlcera blanca, ¿no? Blanca, fibrina. Por lo tanto, acá nos dice paciente con hemorragia, coágulo adherido. Ahí está, 2B. Coágulo adherido, 2B. ¿Estamos? Esa es la clasificación de Forres. ¿A partir de qué Forres hacemos tratamiento endoscópico más omeprazol endovenoso? ¿O a todos los Forres le damos omeprazol endovenoso más en tratamiento endoscópico? No, ¿no es cierto? A un 3 no le vas a dar. Ya está fibrina, está cicatrizada. A un 12 tampoco, ya tiene hematina, también está parcialmente cicatrizada. Al 2B tampoco, es un coágulo, ya el mismo cuerpo lo ha tapado, coágulo. Entonces, a partir del 2A, 1B y 1A, ahí le damos tratamiento endoscópico más omeprazol endovenoso. A partir del 2A para arriba. Le damos omeprazol en bolo, en infusión continua, y tratamiento endoscópico, con termocoagulación, sustancias esclerosantes, etc. 60 años, llega a emergencia presentando emetemesis y melena, dice, ¿no? Entonces, por lo tanto, es hemorragia alta. Al examen físico, miren, hipotenso taquicárdico. Para que un paciente haga hipotensión y taquicardia, ¿cuánto debe volemia debe perder? Más del 30%, ¿no? Para que haya shock, más del 30%, hipotensión con taquicardia. Para establecer el diagnóstico, ¿qué debo hacer? Si es una probable hemorragia alta, el procedimiento diagnóstico es endoscopía en las primeras 24 horas. Si es baja, colonoscopía, pues, ¿no? Fácil. Si es alta, endoscopía alta, en las primeras 24 horas. Pero ojo, siempre primero es estabilizar al paciente, ¿no? El paciente viene sangrando, no vamos a hacer endoscopía. Viene sangrando, lo primero es estabilizarlo. Cristaloide, fluidos. Una vez que esté estable, le hago endoscopía en las primeras 24 horas, una vez estabilizado.